Revelado, el increíble secreto del CEO que transformó a su niñera con un problema de 500 millones. Javier caminaba bajo la lluvia, cada gota un eco de su tristeza. En su mente resonaban los comentarios despectivos de sus compañeros, burlas sobre su origen humilde que nunca parecieron disminuir, a pesar de los esfuerzos de su madre. Un ingeniero de su tipo no tiene cabida aquí, habían dicho entre risas. Pero había algo más en su cabeza, un dilema que consumía cada pensamiento. La vida que llevaba era un reflejo de sus sacrificios, de los sueños de Ana. Su pulso se aceleró al recordar que, en un par de días, presentaría un proyecto sobre tecnología avanzada que había pasado noches sin dormir afinando. Era su oportunidad, su momento de brillar, pero el brillo se desvanecía con la presión y las dudas. Primero encontró a Valeria en el parque donde fantaseaba con un respiro de libertad, un refugio de sus miedos. Ella radiaba calidez, una sonrisa que desafiaba la tormenta de su ser. Una niñera, enseñándole sobre la lucha diaria, sobre un CEO que enfrentaba una crisis de 500 millones. La identificación fue instintiva, ambos llevaban cargas que parecían aplastantes. ¿Por qué la vida debería ser un jeroglífico de sacrificios y etiquetas? Valeria, con su voz suave, le contó sobre la agobiante presión de su trabajo y le pidió ayuda. Algo dentro de Javier se iluminó. Mientras la lluvia se tornaba más intensa, Javier se debatía entre su deseo de ayudar a Valeria y el temor de que sus compañeros lo tildaran de pobre soñador. El eco de sus risas resonaba en su mente, mientras él se preguntaba si valía la pena arriesgar su reputación. Estaba ansioso, la idea de ayudarla era un rayo de esperanza en su tormenta personal, pero el miedo de ser señalado lo atormentaba. ¿Por qué su mundo se sentía tan lleno de traiciones invisibles? ¿Por qué las opiniones ajenas lo dominaban? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión crecía. En un encuentro con sus compañeros, las palabras despreciativas sobre Valeria lo hirieron profundamente. No sabe nada de negocios, dijeron con desdén. Javier sentía que el fuego de la indignación se encendía en su pecho. La injusticia de la que hablaban, la idea de que Valeria no podía contribuir, lo desgarraba. ¿Y si ellos tuvieran razón? Una tormenta de dudas azotaba su mente. ¿Podía permitirse ser el defensor de quien era considerado inferior? La lucha entre ser parte de la élite y ser un aliado de Valeria se tornaba más tumultuosa. Su propia lucha interna lo sometía a un verdadero calvario. Finalmente, en su mente, se dibujó una línea. En la próxima reunión, él debía presentar la solución que había descubierto con Valeria, pero cada pensamiento pesaba más que el anterior. ¿Qué pasaría si todo fracasaba? Si su preocupación por ella desnudara una vulnerabilidad que por años había trabajado para ocultar, ¿acaso perdería su lugar en el universo académico que tanto deseaba? La angustia de Javier escalaba. Se sentía enredado entre lo que le decía el corazón y lo que la mente susurraba, un tenso tira y afloja que amenazaba con romperlo. La verdad comenzaba a revelar un secreto, un fuego interno que lo inspiraba a ser más que un espectador de su historia. Era su momento de decidir y esa decisión lo llevaría al borde de algo extraordinario. Las sombras del juicio lo acechaban, y en la calma que precedía la tormenta, Javier se preguntaba si podía verdaderamente tener el valor para desafiar las normas que definían su vida. Javier despertó al día siguiente sintiéndose arrastrado por la incertidumbre. La fecha de su presentación se aproximaba y la angustia le pesaba como una losa. En el espejo, su reflejo mostraba a un hombre dividido, un ingeniero prometedor y un defensor de los menospreciados, enredados en un dilema que amenazaba con consumir su esencia. Se levantó de la cama, decidido a sobreponerse a sus miedos, sabiendo que tenía una calidad que lo distinguía entre sus colegas, la capacidad de ver más allá de la superficie. Mientras se preparaba, reflexionó sobre Valeria. Ella no solo era una niñera,
sino un ser humano con una historia, una lucha que resonaba con la suya. Asumía riesgos invisibles cada día, lidiando con desafíos que sus compañeros de trabajo jamás verían. Esa mañana, un impulso lo llevó a escribirle. Compartió sus inquietudes y la sensación de ser un extraño en su propia vida. Valeria respondió rápidamente, declarando que la valentía no se medía por la posición social, sino por el deseo de ayudar a otros. Sus palabras resonaron como un mantra, calentando su espíritu. En su camino al trabajo, Javier se enfrentó a los ecos de los comentarios de sus compañeros que lo hacían sentir pequeño. Pero en lugar de ceder ante la presión, comenzó a reorientar su perspectiva. ¿Y si el enfoque de Valeria en la crisis de 500 millones no solo le enseñaba a ella, sino que lo empoderaba a él? La lucha que compartían podría convertirse en su fuerza, su narrativa personal. Al llegar a la oficina, la atmósfera era densa. Javier podía sentir las miradas críticas de sus colegas, cuchicheando sobre su dedicación a la niñera. La presión se intensificó, pero en lugar de encogerse, comenzó a sentir un ardor en su interior. Se plantó en la sala de conferencias, su corazón latiendo en desarmonía con la frialdad de sus compañeros. Era momento de elevar su voz. Cuando comenzó su presentación, cada palabra salió de su boca con una fuerza renovada. Había trabajado no solo en la estructura del proyecto, sino en infundir el espíritu de colaboración que Valeria le había mostrado. Su propuesta integraba su idea junto con las aportaciones de Valeria, demostrando cómo el enfoque humano podía transformar la crisis. Las risas burlonas que había anticipado se disiparon, absorbidas por la astucia de su enfoque. La mirada de sus compañeros se tornó seria al percibir el potencial de su propuesta. Javier no solo expuso datos fríos, sino que compartió historias de superación, con el fervor de un maestro que quiere que sus alumnos aprendan. El terror que había sentido previamente se transformó en una convicción inquebrantable. Había dado un paso más allá de lo que esperaba lograr, y en esa sala, la imagen de Valeria lo inspiraba a seguir avanzando. Así, poco a poco, la marea comenzó a cambiar. Sus colegas no solo escuchaban, sino que empezaban a considerar su perspectiva. Esta experiencia, Javier lo comprendió, no apenas era un escalón en su carrera, sino un despertar hacia una nueva forma de liderar. Como él, otros podían tener talentos ocultos y perspectivas valiosas, dignas de ser exploradas. Cuando la presentación terminó, hubo un silencio reverencial. Pero también un murmullo de inquietud, una nueva percepción hacia Javier, lo que él significaba y lo que podía lograr. El cambio estaba en el aire, marcando el comienzo de su transformación personal y profesional. Pero en su interior, una pregunta persistía: ¿sería capaz de sostener esta nueva voz en él y no sucumbir de nuevo a los viejos patrones de miedo? El camino por delante, más allá de lo profesional, parecía lleno de promesas y retos. Javier se dio cuenta de que su miedo a lo que dirían era un eco del pasado que aún tenía poder sobre él. Esa batalla no había terminado. ¿Cómo se mantendría firme ante esos fantasmas del juicio ajeno? La decisión de Javier estaba clara. Sin embargo, el viaje hacia su autenticidad apenas comenzaba. Y pronto se preguntó, ¿estaría preparado para enfrentar los nuevos desafíos que esa verdad traería consigo? Javier salió de la sala de conferencias sintiendo que el peso del mundo se había aligerado de sus hombros. Pero tan pronto como dio un paso hacia la siguiente etapa del día, la satisfacción se desvaneció, dejándole con el eco de su intranquilidad. ¿Y ahora qué? En su mente, la pregunta reverberaba sin cesar. Ese triunfo efímero no era más que una puerta entreabierta. Si quería cruzarla, debía ser más audaz. Ese mismo día, Javier se sumergió en su trabajo con un fervor renovado, revisando la propuesta y buscando maneras de implementarla. Sin embargo, al mirar más allá de las cifras y gráficos, descubrió una nueva inquietud. La urgencia de hacer algo significativo comenzaba a susurrarle en cada esquina de su conciencia. Ya no quería ser solo un ingeniero que ponía números en un balance, quería ser un conductor del cambio, un catalizador, y eso requería mucho más que sus capacidades técnicas. Durante una tarde en la que la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la oficina, Javier se sentó con su equipo. A pesar de que en varias ocasiones habían mostrado resistencia a sus ideas, esta vez decidió abordar sus inquietudes de frente, preguntándoles abiertamente cómo podían lograr que la propuesta tuviera un impacto real.
En lugar de asumir que sabían todo, se dedicó a escuchar cada opinión. Esa escucha activa se convirtió en un nuevo punto de inflexión. Las ideas fluyeron, y en lugar de ver a sus colegas como rivales, empezó a percibirlos como aliados en una misión común. Sin embargo, no todo el mundo reaccionó positivamente a ese cambio de actitud. Un par de compañeros cuestionaron sus motivaciones, sugiriendo que su cercanía con Valeria comprometía su profesionalismo. Javier, en un arrebato de determinación, decidió convertirse en un puente entre su equipo y la experta de la niñera. Se propuso organizar una reunión en la que Valeria pudiera presentar su perspectiva sobre el problema, a fin de que su aporte no solo enriqueciera la propuesta, sino que también demostrara que la experiencia tenía cara, nombre y un impacto real. Mientras preparaba esa presentación, la sombra del juicio lo acechaba. Se preguntaba si sus colegas lo verían como un neófito por involucrar a alguien ajeno al mundo corporativo. Esa duda, sin embargo, no lo detuvo. La historia de Valeria, su conocimiento y su enfoque humano eran elementos que valían oro. El desafío consistía en alinear su visión con la cultura empresarial que todos habían aprendido a respetar ciegamente. Días después, la jornada llegó. Javier se sintió más nervioso que antes, pero esa incomodidad se transformó en lucidez. Mientras Valeria hablaba, Javier la observó con una mezcla de admiración y ansiedad. En cada palabra de ella veía resonar el eco de su propia lucha, y eso encendió una chispa en él. Sin embargo, a medida que los minutos avanzaban, notó cómo algunos de sus colegas se cruzaban de brazos, desinteresados. La tensión en el aire se intensificó cuando un miembro del equipo interrumpió, descalificando las ideas de Valeria con comentarios despectivos. En un instante, la satisfacción de haber dado ese paso se convirtió en una tormenta de dudas. Javier miró a Valeria, quien mantenía la cabeza alta, y recordó por qué había decidido hacer esto. La valía de una voz no se mide por su origen, pensó. Al final de la reunión, las posturas de algunos habían cambiado, pero la resistencia seguía latente en otros. Les quedaba un largo camino por recorrer, y Javier sabía que su propio viaje apenas comenzaba. Mientras se retiraba de la sala, la adrenalina corría por sus venas. Un nuevo dilema se presentó: ¿seguiría adelante a pesar de la resistencia, fortaleciendo su fe en un enfoque humanizado, o retrocedería al silencio que había sido su refugio? Las decisiones que tomaría de ahora en adelante marcarían no solo su carrera, sino la esencia de lo que aspiraba a representar. Javier se dio cuenta de que, aunque había comenzado a revelarse como un líder, el verdadero desafío sería permanecer firme. No solo ante su equipo, sino ante sí mismo. ¿Lograría sostener su voz y ser fiel a esa nueva imagen que había comenzado a construir? En su interior, la pregunta persistía, convirtiéndose en un motor de decisión. Sin embargo, el destino de sus convicciones se enfrentaría a un nuevo desafío, una confrontación inesperada que podría cambiar el rumbo de todo. Esa misma noche, Javier no pudo conciliar el sueño. Se pasó horas dándole vueltas a la presentación y sus repercusiones. A pesar de los elogios de algunos, las críticas mordaces anidaron en su mente, transformándose en un recurrente susurro de duda. ¿Había sido su decisión correcta? La voz de Valeria seguía resonando en su interior, pero la resistencia de su equipo se mezclaba con las inseguridades que lo perseguían. Era como si un abismo se hubiera abierto entre su ambición y la realidad que lo rodeaba. En la luz tenue de la mañana siguiente, Javier decidió que no podía permanecer en el limbo de la incertidumbre. Fue a la oficina con una determinación renovada. Necesitaba un nuevo enfoque, una estrategia que le permitiera enfrentar la resistencia y lograr que su equipo viera la valía en sus ideas, así como en las de Valeria. Si quería ser un conductor del cambio, debía demostrar que su visión era viable, no solo teórica. A primera hora, se sentó en su escritorio y empezó a bosquejar un plan. Su enfoque no sería solo técnico, quería construir una narrativa que conectara las emociones con los objetivos empresariales. Era fundamental que su equipo viera cómo las interacciones humanas podían traducirse en éxito corporativo. La historia de Valeria era su hilo conductor, un testimonio que podría ser un faro para la propuesta que había presentado. Javier se tomó el tiempo de profundizar en cada página de las estadísticas, cada declaración de impacto social que pudiera respaldar su enfoque. La presentación no sería solo una revisión de cifras,
sería un testimonio sobre la capacidad humana para resolver problemas. La mañana pasó rápidamente, y cuando levantó la mirada, la preocupación había tomado forma de estrategia. Se acercó a un colega, Marta, a quien consideraba influyente en el equipo. Sabía que su apoyo podría ser clave para cambiar la percepción sobre Valeria. Javier empezó a compartir su visión con ella, centrándose en cómo los datos respaldaban la propuesta y cómo la historia de Valeria aportaba un enfoque práctico y emocional. Con cada palabra, sentía cómo la confianza crecía. Marta, inicialmente escéptica, empezó a ver la lógica detrás de su propuesta. «Entiendo lo que intentas hacer», le dijo Marta, apoyando su idea. «Si lo enmarcamos así, podría funcionar. Haremos que el equipo vea a Valeria como una aliada, no como un inconveniente». Al salir de la oficina de Marta, Javier sintió un ligero alivio, pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente al recordar que no podría ganar la batalla solo. Necesitaría a su equipo, cada uno de ellos sintiéndose parte del cambio. Esa misma tarde, convocó a una reunión adicional, con una agenda revisada que integraba sus nuevos enfoques y la historia de Valeria como parte fundamental de la propuesta. Lo que se propuso era más que una simple presentación, era una oportunidad para que cada miembro del equipo se sintiera involucrado en algo más grande. Mientras esperaba a que los demás llegaran, Javier sintió como el peso de la incertidumbre comenzaba a desvanecerse. Su corazón latía con fuerza, pero, esta vez, no era solo por nervios. Era la emoción de tener un propósito, la posibilidad de estar a punto de construir no solo un proyecto, sino una comunidad de colaboración. Cuando finalmente se sentaron, Javier miró a cada uno de sus compañeros y se dijo a sí mismo que las palabras correctas podían mover montañas. Mientras compartía su visión y el enfoque que estaba tomando, notó miradas inquisitivas que comenzaban a abrirse, cambio que lo llenaba de esperanza. Sin embargo, en medio de aquel crecimiento, sintió un ligero titubeo en su interior. Aunque la presentación parecía estar tomando forma, sabía que la verdadera prueba radicaba en cómo manejaría las reacciones del resto del equipo, especialmente de aquellos que ya habían mostrado su escepticismo. A medida que los murmullos crecían, una inquietud se instaló en Javier. ¿Pero qué pasaría si la resistencia se tornaba en oposición abierta? ¿Qué sucedería si su búsqueda de la verdad y la colaboración los enfrentaba aún más? La pregunta flotaba en el ambiente, como una nube oscura que amenazaba con descargar. En su interior, Javier se preparaba para un enfrentamiento inevitable. Había llegado el momento de enfrentar sus temores, tanto personales como profesionales. Mientras le enviaba un leve guiño a Valeria, que lo observaba desde un rincón, supo que un nuevo desafío de liderazgo estaba a punto de surgir. El drástico giro que pronto enfrentarían podría cambiar no solo la dirección de su proyecto, sino también el rumbo de su carrera. A medida que Javier compartía su visión, un murmullo de descontento comenzó a elevarse entre algunos de los miembros más escépticos del equipo. No solo había dudas sobre la propuesta en sí, sino que también se planteaban cuestionamientos sobre su capacidad como líder. Eran esas miradas recelosas las que lo llenaban de dudas otra vez, sacudiendo los cimientos de su confianza. La voz más incisiva fue la de Fernando, un veterano del equipo que había visto pasar innumerables ciclos de presentaciones y promesas. Javier, ¿realmente crees que cambiar el enfoque va a resolver nuestro problema? Este tipo de cambio necesita algo más que buenas intenciones, expresó, sonando más como una advertencia que como una simple inquietud. El resto del equipo se quedó en silencio. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, esa voz interna que había logrado calmar durante horas se agazapó, resonando sus críticas, minando su determinación. Sin embargo, resistió el impulso de defenderse a la defensiva. En su lugar, recordó lo que había planeado. Fue entonces cuando decidió hacer una inversión diferente en el momento, levantar la voz de Valeria, no solo en términos de su historia, sino del mensaje que representaba. Fernando, entiendo tus preocupaciones, respondió, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Este enfoque no es solo un cambio superficial. Es una oportunidad para redefinir cómo interactuamos, no solo entre nosotros, sino también con nuestros clientes. La historia de Valeria, su lucha y su triunfo es el espejo de lo que podemos llegar a ser si logramos conectar como equipo. El silencio se hizo denso, como si las palabras pesadas de Javier comenzaran a resonar en la sala.
Él mismo fue sorprendido por su respuesta. ¿Acaso estaba tocando el corazón de su propia verdad? Se dio cuenta de que en la voz de Valeria no solo había una historia, había una lección de resiliencia y toma de riesgos, algo con lo que estaba tratando de luchar dentro de sí mismo. El murmullos cambiaron. Las miradas escrutadoras comenzaban a transformarse en expresiones más inquisitivas, y Javier sintió que había dado un primer paso significativo, pero aún quedaban muchos territorios peligrosos por atravesar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a exponer su vulnerabilidad en busca de apoyo? Había una línea muy delgada entre liderar y abrirse, y tardó poco en darme cuenta que el equilibrio era delicado. Mientras continuaba con su exposición, en el fondo de su mente, una pregunta atormentadora seguía apresándole: ¿había hecho lo correcto? Se sentía dividido entre su deseo de ser un líder auténtico y la necesidad de ser visto como competente. En esencia, la vulnerabilidad que había mostrado estaba generando un ciclo inesperado de honestidad. Sin embargo, también lo llevó a preguntarse si estaba desnudando su propia inseguridad frente a un equipo que ya dudaba de él. La reunión continuó con un aire tenso, y lo que había empezado como un diálogo inspirador pronto se transformó en un intercambio de críticas constructivas. Javier escuchaba atentamente, absorbiendo críticas y comentarios, aprendiendo no solo de su equipo sino de sí mismo. Sin embargo, mientras más se adentraba en sus respuestas, una inquietante voz interna comenzaba a surgir, preguntándose si sería capaz de sostener este nuevo estándar de autenticidad, de conexión genuina. Al concluir la reunión, Javier se sintió desgastado pero reforzado. Había allanado un camino hacia un diálogo más abierto, y aunque no todos sobresalían en la misma dirección, había sembrado una pequeña semilla de cambio. Al salir de la sala, sintió la adrenalina recorrerlo por la mezcla de nervios y esperanza, pero con la carga de la incertidumbre todavía pesando sobre él, Javier comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No solo tendría que inspirar a su equipo con su visión, sino que también tendría que descubrir si su propia vocalidad ante sus inseguridades lo ayudaría a navegar los nuevos terrenos de desconfianza y escepticismo. Mientras recogía sus notas, un nuevo pensamiento lo asaltó: ¿cuál sería el próximo paso que lo llevaría de ser un líder en busca de validación a convertirse en un auténtico catalizador del cambio? El eco de su propia pregunta resonaba en su mente como un tambor distante, y supo que el camino que había elegido no sería fácil. La lucha era interna y externa, y cada día de trabajo significaba enfrentar los miedos que lo acompañaban. A medida que se preparaba para la próxima fase de su misión, comprendió que este viaje de autodescubrimiento pronto podría desvelar una verdad oculta que podría sacudir no solo su carrera, sino también el rumbo de quienes lo rodeaban. ¿Estaría listo para enfrentar lo que su propia verdad podía revelar? Al salir de la sala, Javier sintió como el aire fresco chocaba contra su cara, disipando parcialmente la sensación de claustrofobia que lo había invadido. Las palabras de Fernando retumbaban en su mente como un eco persistente. La noción de que un simple cambio de enfoque pudiera ser suficiente para resolver complejos problemas organizacionales parecía, en lo más profundo de su ser, un exceso de optimismo. Una parte de él se preguntaba si realmente había logrado conectar o si solo había superficialmente calentado una situación ya fría. En su camino hacia la oficina, su mente saltaba de un pensamiento a otro. Reflexionó sobre lo que había dicho acerca de Valeria. Su historia contaba con una poderosa lección. Sin embargo, se dio cuenta de que usarla como palanca emocional debía venir acompañada de su total comprensión y compromiso. En ese momento, su visión se hacía más exigente. No solo necesitaba encender la chispa en su equipo, sino que debía ser capaz de sustentarlo con hechos tangibles. La vulnerabilidad que había mostrado se había convertido en una brújula que indicaba la dirección, pero por sí sola no era suficiente. Apenas atravesó la puerta de su oficina, se sentó frente a la pantalla de su computadora. La idea de construir un camino hacia el cambio se tornó abrumadora. Sabía que el escepticismo de sus compañeros no se disiparía por arte de magia. Reconociendo la necesidad de un plan claro, comenzó a esbozar las estrategias que podrían cimentar su propuesta. Pero la ansiedad asomaba. ¿Qué si no tenía las respuestas necesarias? Mientras tecleaba, su mente se coló en recuerdos pasados, de cómo, a menudo, se había visto ante la encrucijada de la indecisión.
Revivió momentos de su carrera en los que había dejado pasar oportunidades valiosas, en parte por el temor a la crítica. No podía permitir que su temor al juicio lo paralizara nuevamente. ¿No era ese el mismo miedo que lo había llevado a evitar asumir posiciones de liderazgo en el pasado? La respuesta a sus dudas también residía en su historia familiar. Su madre le había enseñado que eran los desafíos los que cimentaban el carácter. Esa lección reverberaba en su interior con fuerza y claridad. Fue entonces cuando decidió que lo mejor que podía hacer era ser transparente con su equipo sobre el proceso que implicaba la implementación del nuevo enfoque. La honestidad podría convertirse en un aliado poderoso. Con determinación renovada, elaboró un siguiente paso: organizar una serie de sesiones de lluvia de ideas donde cada miembro del equipo pudiera aportar su visión. Al involucrarlos no solo en la propuesta, sino en su desarrollo, comenzaría a construir un sentido de pertenencia y compromiso. Volvía a ver el rostro de Valeria en su mente, recordando que detrás de cada historia personal había una red de relaciones, y que su desafío no solo era transitar su propia historia, sino también entrelazar las narrativas de su equipo en una más grande y efectiva. Al finalizar el esbozo, sintió una chispa de emoción recorrerlo, pero también una nueva dosis de ansiedad. Las preguntas sin respuesta fluyeron nuevamente: ¿y si esto no funcionaba? ¿Y si sus compañeros se resistían? Se dio cuenta de que la meditación que había practicado se volvería esencial. Sería necesario hallar un equilibrio entre la determinación a seguir adelante y la flexibilidad para adaptarse a la resistencia que encontraría. Mientras apagaba la computadora y se preparaba para enfrentarse a su equipo una vez más, la voz de Fernando volvía a resonar en su psiquis. Javier comprendió que este proceso no solo sería un camino hacia la transformación del equipo, sino también hacia su propia evolución. Estaba claro que el desafío encapsulaba lecciones profundas sobre liderazgo que podrían derrumbar las barreras de su propia inseguridad. El eco de su pregunta inicial volvió: ¿cuál sería su papel en este proceso? ¿Era capaz de verdaderamente liderar con integridad y autenticidad? Con una última mirada a su borrador, sintió que estaba al borde de una revelación. Estaba decidido a demostrar que no solo era un líder que había levantado la voz, también podría ser un líder que escuchaba, conectaba y transformaba. La incertidumbre continuaba, pero para avanzar, debía descubrir cómo este nuevo enfoque transformaría no solo al equipo, sino a sí mismo en el proceso. Mientras daba el primer paso hacia esa ventana de oportunidades, se preguntó si realmente estaba preparado para enfrentar una verdad mucho más grande sobre sí mismo. ¿Podría dar el siguiente paso sin desvanecer la confianza que había comenzado a forjar? Con el corazón latiendo con fuerza, Javier se dirigió a la sala de conferencias. Las conversaciones previas entre los miembros de su equipo resonaban en su cabeza como un coro de críticas y dudas. Sus pasos, aunque decididos, estaban impregnados de la incertidumbre que lo acompañaba. ¿Sería capaz de mantener la confianza que sus compañeros le habían comenzado a otorgar? Cada rincón de la oficina parecía observarlo, retándole a mostrar coraje. Al entrar, encontró a su equipo reunido, los rostros reflejando una mezcla de expectativa y escepticismo. Javier tomó una respiración profunda. La estrategia que había elaborado comenzaba a cobrar sentido, pero en su interior, la ansiedad se cobijaba en cada letra escrita. Era hora de despojarse de sus temores y mostrar una vulnerabilidad auténtica. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, notando cómo su voz ligeramente temblorosa pedía control. Hoy quiero compartir con ustedes no solo una idea, sino un camino que construiremos juntos. Me gustaría que esta reunión sea una lluvia de ideas, pero también un espacio seguro para expresar dudas y preocupaciones. A medida que iba hablando, notó cómo algunos miembros se encorvaron en sus sillas, mientras otros lo miraban fijamente. Esa incertidumbre que lo había invadido antes ahora se transformó en determinación. Los invitaría a ser parte de este viaje, pero eso requeriría un ejercicio de confianza mutua. Con cada idea que surgía, Javier se esforzaba por escuchar, conectar con las inquietudes afloradas. Se daba cuenta de que la ayuda no solo residía en guiar, sino en abrir el espacio para que cada voz emergiera. Las contribuciones de sus compañeros eran valiosas y necesarias. Por un momento, las dudas sobre la posible resistencia se desvanecieron, y en su lugar, una chispa de colaboración comenzó a iluminar la sala. Sin embargo, no todo fueron contribuciones constructivas.
A medida que la conversación avanzaba, Manuel, un crítico acérrimo del nuevo enfoque, planteó su desacuerdo. ¿Y si el cambio solo lleva a más confusión? Ya hemos intentado antes y no ha funcionado, dijo con una mirada escéptica. Las palabras cayeron como un balde de agua fría, pero en vez de paralizarlo, Javier sintió un nuevo impulso. Era su oportunidad de confrontar una de sus peores inseguridades, manejar confrontaciones directas. Entiendo tu preocupación, Manuel, respondió, sintiendo que cada palabra requería un esfuerzo consciente. Y valoro tu experiencia. Lo que propongo no es una solución mágica, sino un proceso. Quiero que seamos co-creadores de este cambio, y sus críticas son esenciales para eso. Su voz se fue haciendo más firme a medida que hablaba. La vulnerabilidad era su aliada, pero ahora necesitaba mostrar que la determinación también estaba de su lado. A medida que la reunión avanzaba, Javier notó que el ambiente empezaba a cambiar. La tensión era palpable, pero también lo era la posibilidad de un nuevo comienzo. Hubo momentos en los que se sintió fuera de lugar, pero cada pequeño avance era un paso en dirección a un vínculo más fuerte con su equipo. No era solo un grupo de individuos trabajando juntos, estaban creando un tejido común, uniendo sus puntos de vista en un todo más cohesivo. Al finalizar la sesión, sintió una mezcla de agotamiento y euforia. Había logrado superar la resistencia inicial y, aunque no todos estaban convencidos, el espacio de diálogo había sembrado una semilla de confianza. Las facetas ocultas de sus compañeros comenzaban a emerger, y también las suyas. Mientras recogía sus notas, una idea inquietante lo abordó: ¿y si una confrontación directa, como la de Manuel, revelara una nueva perspectiva en lugar de ahogar su esfuerzo? La duda se reafirmó. Aquella resolución quizá no solo afectara al equipo, podría impactarle a él mismo de forma insospechada. Ya en su escritorio, se sentó en silencio, meditando sobre el día. Aquel podría haber sido solo un primer encuentro, pero las conversaciones tenían el potencial de resonar mucho más allá. Javier comprendió que el proceso apenas comenzaba, y en él, las lecciones sobre liderazgo se profundizarían a cada paso. Con esa reflexión en mente, se preguntó de nuevo: ¿estaba realmente dispuesto a permitir que la vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza? La inquietud lo invadió, y un nuevo interrogante emergió: ¿cuáles serían las verdaderas consecuencias de este nuevo enfoque que lo llevarían hacia lo desconocido? Javier dedicó los días siguientes a reflexionar sobre la reunión. La dinámica del grupo había cambiado sutilmente, pero las palabras de Manuel aún resonaban en su mente como una alarma constante. Miguel, su mentor, había señalado la distancia que existía entre ser un líder y un autoritario. En aquel momento, sentía que estaba en la delgada línea entre ambos. ¿Estás listo para lo que viene?, le había preguntado Miguel un día después de esa reunión. Javier se limitó a encogerse de hombros. Sabía que la confianza no se ganaba de la noche a la mañana, pero tampoco contaba con un mapa claro para navegar sus inseguridades. Consciente de que el paso más difícil era afrontar la resistencia, Javier decidió buscar la verdad detrás de su propio ciberespacio emocional. Comenzó a manejar su día a día en la oficina con un nuevo enfoque: observar lo que le sucedía cuando la tensión se acumulaba y cómo lidiaba con ella. Se llevó un cuaderno, anotando no solo sus acciones, sino también las emociones que las acompañaban. Cada intercambio tenso se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Una semana más tarde, al recibir un correo de Manuel propuesto un almuerzo, sintió la inquietud volver a surgir. Sin embargo, esta vez se aferró a la idea de que cada encuentro podría ser un peldaño más hacia la confianza que deseaba construir. ¿Cuál es tu verdad, Manuel?, preguntó Javier cuando ambos se acomodaron en la mesa de un pequeño restaurante. Las palabras habían salido más fluidas de lo que había anticipado. Quería saber qué lo motivaba, más allá del escepticismo evidente. Manuel lo miró, sorprendido, pero también con una chispa de desafío. Es simple, Javier. He visto a muchos líderes fallar en su intento de gestionar cambios. ¿Qué te hace creer que tú puedes lograr algo diferente?, respondió, su voz firme pero sin hostilidad. En ese instante, Javier entendió que no solo estaban en una conversación, estaban cruzando la frontera hacia un diálogo. Lo que propongo es un proceso colaborativo. No tengo todas las respuestas,
Pero quiero construir sobre las que tú y los demás tienen, contestó Javier, sintiéndose más seguro con cada palabra. La conversación pronto se tornó en un torrente de ideas, experiencias y frustraciones pasadas, un intercambio genuino y vulnerable. El almuerzo se extendió mucho más allá de la rutina habitual. El dúo pasó casi 2 horas desmenuzando conceptos, desconstruyendo viejas narrativas. Por un momento, Javier sintió que su enfoque empezaba a dar frutos. La resistencia de Manuel comenzó a diluirse cuando se vio escuchado. Así nació un concepto nuevo, la teoría del compañerismo. Esa misma noche, Javier siguió escribiendo en su cuaderno. No solo documentaba lo que había aprendido en su encuentro, sino también sus propias evoluciones. Se dio cuenta de que cada desafío al que se enfrentaba no solo reforzaba su liderazgo, sino que también cultivaba su crecimiento personal. Era una etapa de renacimiento profesional, donde se exploraba a sí mismo como nunca antes. Sin embargo, sobre su observación acechaba un nuevo dilema: la influencia de Manuel, aunque positiva, podría desencadenar un tira y afloja de poder en el equipo. Reflexionó sobre su nuevo papel, el de líder colaborativo versus el de líder dominante. ¿Cómo le afectaría eso si Manuel se convertía en una figura prominente del equipo? La posibilidad de que su influencia se desbordara comenzó a preocuparlo. La semana siguiente se acercaba velozmente y con ella, una reunión para abordar el nuevo enfoque que ambos habían comenzado a construir. ¿Estaría Javier dispuesto a afrontar los efectos imprevistos de esta transformación emergente? Mientras cerraba su cuaderno, la inquietud le nació una vez más. ¿Cómo podría seguir construyendo sobre esta confianza recién forjada sin perder su esencia y carácter? El ruido de su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Al mirar la pantalla, un mensaje de Miguel le hacía plantearse que quizás esta transformación requería decisiones más profundas. Es hora de avanzar, Javier. No dejes que otros dicten tu camino. El peso de sus palabras resonó dentro de él. ¿Realmente estaba listo para soltar las riendas y permitir que otros lo guiaran hacia una nueva dirección? Con cada pensamiento, el enigma de su liderazgo se agudizaba. La próxima reunión estaba programada, y con ella, la posibilidad de que su mundo, tal como lo conocía, se reconfigurara de manera irrevocable. A medida que la incertidumbre se plantaba en su mente, se preguntaba, ¿cuál sería el verdadero costo de su cambio? La respuesta se inmiscuía en la bruma de la duda. Javier despertó esa mañana con una sensación de inquietud que pulsaba en su pecho. La reunión del día siguiente no era solo una formalidad, era un hito crucial en su camino hacia una nueva forma de liderazgo. Mientras preparaba su café, revisaba mentalmente los puntos que quería abordar, pero en lugar de claridad, solo encontraba una creciente ansiedad. La imagen de Manuel, apoyado en la mesa del restaurante, lo miraba con desafío. Esa mirada lo persiguió. Sabía que la transición de un enfoque autoritario hacia un liderazgo más colaborativo no solo dependía de sus declaraciones, sino de su disposición a abrirse a los demás y permitir que aportaran sus ideas. El miedo a perder el control comenzaba a nublar su juicio. ¿Sería capaz de manejar el inevitable tira y afloja que surgiría al escuchar otras voces? A medida que el tiempo avanzaba, se dio cuenta de que necesitaba encontrar un balance entre liderar y permitir que el equipo floreciera. Antes de partir hacia la oficina, Javier decidió tomarse unos minutos para meditar. Se sentó en silencio, respirando hondo, intentando afinar su mente y descubrir cuál era el verdadero deseo detrás de su ansia de control. ¿Era un deseo legítimo de mejorar el equipo o una simple inseguridad disfrazada? En ese rincón de introspección, entendió que cualquier cambio exitoso requeriría no solo su esfuerzo, sino el de cada miembro del equipo. La esencia de la teoría del compañerismo. Sin embargo, la vulnerabilidad implicaba riesgos, y eso lo aterraba. A medida que avanzaba el día, Javier se enfrentó a situaciones que lo ponían a prueba. Un integrante del equipo, Ana, mostró desconfianza cuando Javier propuso compartir la responsabilidad del proyecto clave que tenían entre manos. No estoy segura de que funcione, Javier. ¿De verdad crees que todos estarán dispuestos a colaborar?, dijo, su voz temblorosa, revelando una inquietud que resonaba con los temores que Javier llevaba en su interior. La respuesta sería crucial, no solo decidía su próxima estrategia,
sino que también representaba un punto de inflexión en su autorrefuerzo o en su debilidad. Entiendo tus preocupaciones, comenzó, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. Pero creo que si juntos aportamos nuestras fortalezas, podemos crear algo más sólido. Quiero escuchar tus ideas y las de todos. El murmullo en la sala disminuyó conforme sus compañeros lo miraban. Allí estaba, presentando su visión, expuesto a la recepción del grupo. El silencio que siguió fue pesado, lleno de incertidumbre y expectativa. Sin embargo, el verdadero desafío se hizo evidente cuando, al final del día, Manuel se le acercó, mirando la situación con atención crítica. ¿Estás seguro de que este enfoque te beneficia, Javier? Podría parecer que estás renunciando a tu autoridad. Era un comentario directo, una confrontación que lo hizo vacilar. Era verdad que el cambio podía ser malinterpretado como debilidad. Sería fácil sucumbir a la tentación de imponer su autoridad de nuevo, pero ese camino lo había llevado a una atadura que él ya estaba decidido a romper. A medida que la noche se cernía sobre él, Javier se sentó otra vez frente a su cuaderno, el peso de todo lo sucedido en el día lo arrastraba hacia una reflexión profunda. La idea de que su papel fuese cuestionado lo obligaba a mirar hacia adentro. ¿Realmente quería ser un líder autoritario o uno que redefine su camino junto a su equipo? El dilema se instaló como una sombra, la idea de ceder espacio se entrelazaba con el miedo a fallar. Cada hasta ahora monumental cambio lo hacía preguntarse si el verdadero crecimiento pasaba por tomar decisiones que desgastaban su imagen, pero fortalecían los lazos con su equipo. La necesidad de encontrar una resolución a este conflicto interno se hacía más urgente. Antes de dormir, Javier se enfrentó a un repentino principio de claridad. Quizás era el momento de dejar de lado su miedo y aceptar la dualidad de su rol como líder. En su corazón, empezó a entrever que el verdadero desafío no radicaba en liderar con puño de hierro, sino en ser el espejo que reflejaba sus propios temores y luchas. Esa noche tuvo un sueño extraño. En él, se encontraba de pie en una gran sala, rodeado por las figuras de su equipo, pero había un espejo frente a él. Cuando miró su reflejo, el rostro que vio no era solo el de un líder, sino también el de un ser humano vulnerable y real, cargando las inseguridades y esperanzas de todos los que estaban a su alrededor. Al despertar, Javier se dio cuenta de que la siguiente reunión sería no solo una prueba de su liderazgo, sino de su capacidad para ser vulnerable y genuino. Con ese pensamiento dando vueltas en su mente, supo que, aunque temía los posibles conflictos, estaba preparado para encarar el verdadero contenido de su transformación, el costo de ser auténtico. Pero una pregunta persistente lo acechaba: ¿podría realmente llevar a su equipo hacia adelante desde una posición de vulnerabilidad sin ceder el poder? La tensión de esa decisión lo consumiría en los días venideros. Javier estaba a punto de enfrentar el reto más decisivo de su carrera. En la reunión del día anterior, había comenzado a gestar un cambio necesario en su enfoque de liderazgo, pero también había sembrado dudas. Con el corazón latiendo a toda prisa, se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había decidido mostrar no solo sería una prueba para él, sino también para su equipo. Tenía la oportunidad de demostrar que el liderazgo no era una cuestión de autoridad, sino de conexión genuina. Esa mañana, cuando entró a la sala de conferencias, sus compañeros ya estaban allí. La atmósfera era tensa y cargada de expectativas. Javier se plantó frente a ellos y, en lugar de recurrir a la preparación meticulosa que había ensayado, decidió hablar desde el corazón. Hoy quiero que tengamos una conversación real. Sé que hay dudas sobre el nuevo enfoque, y me gustaría que cada uno exprese sus preocupaciones sin temor a represalias, dijo con una voz que, aunque titubeante, tenía un matiz de firmeza renovada. La sala quedó en silencio. Vio a Manuel, Ana y otros miembros del equipo mirándose entre sí. Él sabía que la resistencia podría surgir, pero estaba listo para enfrentarlo. Manuel fue el primero en romper el silencio. Javier, hemos estado aquí antes. No queremos repetir los mismos errores. ¿Qué garantías tenemos de que esto realmente funcione? Su pregunta, aunque desafiante, era lo que Javier necesitaba. Esta vez, no vería el planteamiento de la resistencia como un ataque, sino como una oportunidad de diálogo abierto. Entiendo tus dudas, respondió Javier. Pero lo que proponemos no es un cambio radical,
sino una evolución que busca integrarlos a todos. Cada uno de ustedes tiene una perspectiva valiosa. Como equipo, juntos podemos construir una solución robusta. A medida que hablaba, la urgencia de la sinceridad lo llevaba a expresar su propia lucha con la incertidumbre y el miedo al juicio. Lo que antes era un terreno de vulnerabilidad, ahora se transformaba en un puente hacia una conexión más significativa. Durante los siguientes minutos, la participación del equipo comenzó a brotar. Ana compartió su experiencia sobre lo que había funcionado en el pasado. Si realmente nos unimos, podríamos desarrollar algo increíble, dijo con entusiasmo. Cada voz que se unía al diálogo agregaba matices al proyecto. Javier sintió que la energía en la sala estaba cambiando. Las barreras estaban cayendo lentamente, los días que siguieron se convirtieron en un festival de colaboraciones. Javier decidió que cada reunión sería un espacio de co-creación, donde todos pudieran sentirse escuchados. Implementó sesiones de lluvia de ideas, y la participación de su equipo comenzó a despejar el camino hacia compromiso y creatividad. Como resultado, ese enfoque no solo rindió frutos en el desarrollo del proyecto, sino que también fortalece el vínculo dentro del equipo. En una presentación final, su colectivo presentó su propuesta unida con la pasión de un equipo que había unido esfuerzos por un objetivo común. Las miradas escépticas ahora se habían transformado en gestos de respeto. Javier no solo había aprendido a ser un líder, sino también a creer en el potencial de aquellos a su alrededor. Cuando la presentación concluyó, la sala estalló en aplausos. Sin embargo, no era el reconocimiento personal lo que llenaba su corazón, sino la certeza de que había construido un puente entre su verdad y la de su equipo. En los meses siguientes, Javier siguió enfrentando el desafío de ser un líder auténtico. Su reputación cambió, ya no era simplemente un ingeniero decorado, sino un líder que inspiraba, escuchaba e integraba. Recibió elogios y consejos de su mentor, Miguel, quien se sorprendía del impacto positivo que Javier había logrado. Ahora, al mirar hacia atrás, Javier se daba cuenta de que su verdadero crecimiento no estaba solo en el éxito del proyecto. Había aprendido a superar sus inseguridades y a aceptar la vulnerabilidad como parte de su viaje. Su relación con Valeria floreció. También, ella, quien había comenzado como un desafío, había despertado en él la lucha por el valor de cada voz. Sin embargo, el mayor logro de Javier fue entender que el liderazgo no se trata de imponer su autoridad, sino de construir conexiones auténticas. Su historia no solo lo había transformado a él, sino que también había cultivado un entorno donde todos podían crecer y superar los desafíos juntos. Mientras cerraba su cuaderno de notas, sabía que cada paso en su camino estaba guiado por la misma luz que Valeria le había mostrado en aquel parque, un faro brillante en su temprano viaje como líder. Sabía que el futuro les deparaba nuevas batallas, pero tenía la confianza de que estaban listos para enfrentarlas. Juntos. Hoy, Javier era el ingeniero que había conquistado sus miedos. Su viaje había sido una lucha, pero ahora se sentía completo, con la certeza de que había encontrado su verdadera voz. La transformación no solo había cambiado su mundo, sino también resonaría en cada paso que diera adelante. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo los miedos pueden ser superados. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y contar sus reacciones y teorías sobre el final en los comentarios. No se pierdan las sorpresas que están por venir.